Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Hasta el momento, en nuestra serie sobre el evangelismo, venimos hablando mucho de la teoría, y quizás eso ya lo sabías, pero al momento de predicarle a un desconocido el evangelio no sabes por dónde empezar. Bueno, hoy quiero compartirles un poco sobre cómo animarse a hacerlo. Primero quiero dejar en claro que, cuando Dios nos abre las puertas para hacerlo, no hay excusa válida. Si no tenemos ganas, ya vimos en el primer podcast de la serie que Dios puede usarlo de igual manera. Si somos tímidos para hablar, tenemos que tener en claro 2 de Timoteo 1, 7 al 8, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, supongamos que vemos a una persona sola, llorando y sentada en una plaza. Este sería como un escenario donde Dios nos ha abierto una puerta para compartir el Evangelio. Pero, ¿cómo hago para vencer la timidez e ir a hablarle? Bueno, primero antes que nada, orá. Pedile a Dios que te dé las palabras y la fuerza para hacerlo. Recordá que en esto también dependemos de Él. Luego de orar, no debe ser algo largo, simplemente pedirle eso, se necesita lo que yo llamo 30 segundos de valentía. Solo toma 30 segundos el ir y hablarle a una persona. Una vez que empezás a hablar, la conversación se va dando sola. El siguiente paso luego de saludar es saber qué decir. Tristemente vivimos en un mundo donde si uno va directamente a hablar de Dios, las personas rechazan desde el primer momento. Ya sea porque piensan que somos testigos de Jehová o porque la gente no quiere saber nada con otra religión más, pero las personas rechazan inmediatamente cuando uno va a hablar directamente de Dios. Aparte, si tenés el tiempo, es mejor conocer a la persona. Preguntarle en qué cree, si cree en la existencia de Dios o no, si cree que la Biblia es la palabra de Dios o no, qué cree que hay después de la muerte, o mismo también cosas de su vida, mostrarte interesado. Hoy en día, que una persona desconocida nos venga a hablar y se preocupe por nosotros sin siquiera conocernos, impacta. Obvio que esto hay que hacerlo con un cierto límite para no espantar a la persona. Entonces, dependiendo de lo que cree esa persona, es que vamos a ir preparando el terreno para compartirle el Evangelio. Esto lo hacemos mediante la apologética, como vimos en el podcast anterior. Ya sabemos en qué muleta se apoya, así que ahora, por medio de la apologética, se la debemos intentar sacar, para que la persona esté más abierta a la hora de presentar el Evangelio. Y algo esencial en eso es que si le hablamos a una persona, no es para debatir, no es para demostrar que nosotros tenemos la razón, es para que la persona sea salva por medio del Evangelio. Si vamos con otra intención, eso ya es cuestión de orgullo nuestro, y si bien Dios puede usar ese evangelismo que sale de un corazón incorrecto para que la persona se salve, estaríamos pecando. Debemos ir a las personas con misericordia, viendo lo perdidos que están y cómo se dirigen al infierno. Una vez quitada la muleta, o aunque sea habiendo aplanado un poco el terreno, llega el momento de presentar el Evangelio. Primero y principal, tengamos en cuenta que es por medio de la palabra de Dios que llega la fe, con lo cual debemos mostrar en la Biblia que lo que decimos es así. Cada uno tiene sus versículos para evangelizar, con lo cual no te voy a decir cuáles debes usar, pero sí te voy a decir qué es lo que deben reflejar esos versículos. Luego, busca los que te parezcan más fácil para memorizar y listo. Lo primero que debemos presentar es a Dios, quien es el creador del universo, y cómo es. En esto podemos mostrar muchos de sus atributos, pero el principal para este momento es la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el paso siguiente es compararnos a nosotros con Dios, con lo cual, irrefutablemente, vamos a terminar en que el hombre es pecador. Con esto, mostrándolo en la Biblia, y a su vez haciéndolo personal, la persona se debe sentir pecadora. Y si bien es el Espíritu Santo el que pone la convicción de pecado, debemos insistir en este punto, ya que si no lo hace, ¿de qué se va a arrepentir? Un profesor del Instituto Bíblico lo ponía de la siguiente manera: si una persona se está ahogando, pero no cree que lo está haciendo, es de gusto tirarle un salvavidas.
Una vez que la persona lo reconoce o insistimos suficiente y vemos que no pasa nada, pasamos al siguiente punto. Por ahí no se siente pecador en ese momento, pero Dios puede usar lo que hablemos allí en un futuro, con lo cual debemos terminar el mensaje. El siguiente punto sería la consecuencia del pecado, cómo éste nos separa de Dios. Esto para luego mostrarle la solución que Dios da, que es Cristo. Luego de presentar el Evangelio, debemos decirle que Dios demanda arrepentimiento y creer en Él. Ya que Cristo murió por nuestros pecados, lo mínimo que podemos hacer es arrepentirnos de esto. Podemos cerrar con una oración o no. Sin embargo, si hacemos esto, debemos saber que la oración esa no salva. Y no podemos decirle a la persona, listo, ya sos cristiano, es así de simple, porque no lo sabemos. Con lo cual, en mi opinión personal, es mejor quizás no hacer una oración al final, no darle una seguridad falsa quizás de salvación en ese momento, sino quizás mejor invitarlo a la iglesia. Con el tiempo veremos si Dios le salvó o no, si su arrepentimiento y fe fueron genuinos o no. Por eso, yo no le diría nada a la persona sobre si ya es salvo o no, sino simplemente luego de terminar de presentar el Evangelio, o luego de una oración, si la hacemos, cosa que no es necesaria, y yo en mi opinión prefiero no hacerlo para no dar una falsa seguridad de salvación, lo invitaría a mi iglesia. Si luego lo veo en la iglesia, bueno, puede ser que Dios esté obrando, y debemos seguir insistiendo con el Evangelio para ver si realmente lo entendió, lo cual es parte del discipulado. Y si no va, bueno, no era la voluntad de Dios, con lo cual no debemos frustrarnos, porque es Él el que salva, no nuestras palabras. Ahora bien, si querés predicar a grupos, por ejemplo, en el transporte público o en plazas, se aplican los mismos principios desde los 30 segundos de valentía. Excepto que quizás no puedas hacer preguntas y hacerlo personal, con lo cual deberás presentar el Evangelio directamente, o sobre una apologética general, para una creencia común en la región donde vivís. También sugiero que tengas algún folleto de tu iglesia para darle a la o las personas, o si es una sola, pasarle algún contacto tuyo si se muestra interesada. A su vez, los folletos nos dan una excusa para pedir permiso para compartir el Evangelio a grupos de personas, como por ejemplo en un colectivo. Siempre en estos lugares es importante pedir permiso, ya que si nos dicen que no lo podemos hacer, vamos a tener que parar y quizás no terminamos de presentar todo el Evangelio. Recuerda, orá a Dios y tené esos 30 segundos de valentía. Espero que les sea útil para empezar a compartir el Evangelio. Y tranquilos, lleva un tiempo. Al principio siempre va a costar, o te vas a olvidar de decir cosas, o vas a cometer errores, pero gracias a Dios, Él salva a las personas a pesar de nosotros. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguinos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.